Mira, estamos en un sitio magnífico, maravilloso, es la leche. Viene tormenta, no nos importa porque vamos a plantar la tienda y vamos a estar súper a gustito. Vamos a plantar la tienda. Venga, venga, vamos. Después de conseguir refugiarnos en un camping municipal al llegar a Faro, no nos podíamos imaginar la magnitud de la tormenta que estaba por llegar. El fuerte viento y la lluvia torrencial consiguieron que la incertidumbre de no saber cómo estaban todas nuestras cosas fuera nuestra mayor preocupación. Bueno, ahí está nuestra tienda. A ver si lo puedo acercar. Eso de ahí es nuestra tienda. Estamos sufriendo lo que no está escrito. O sea, Todo eso es un río de agua, todo eso está encharcado, no sabemos cómo está, dónde está la tienda. Todo está inundado. Madre mía. En cuanto deje llover un poco, tiro para ver cómo está, pero en fin. Está cayendo una buena. Hostia, mira cómo está todo eso, los baños. Bueno, y aquí hemos tenido que poner ahí un parapeto porque esa puerta no cierra bien y con el vendaval se abría y ha entrado agua hasta aquí. Bueno, estamos en el camping en una sala común donde estamos pasando el día porque claro, dentro de la tienda no es más incómodo. Tenemos ahí una cocina y bueno, pero estamos un poco preocupadas por la tienda. Estamos acojonadas. De momento está ahí aguantando, a ver cómo está lo de dentro. Menuda tormenta. Madre mía, ahí viene otra vez. Vale, pues después de la tormenta, una hora de viento y lluvia loco, muy bestia. Sí, el fin del mundo se aproximaba hacia nosotras y nosotras lo hemos salvado. Y ahora mira. Y ahora sí, el sol allí. Bueno, vamos a ver, porque yo ya he ido a la tienda y he visto un poquito lo que ha hecho el efecto de esta lluvia. Sí, todo lleno de arena. Bueno, como es tierra de playa, pues las piquetas no se han clavado bien y entonces se ha venido un poco para adentro la tienda. Se han mojado el suelo y el saco de dormir de María, que está secándose allí, y ya está. Pero lo bueno es que sigue haciendo un poco de viento. Ha salido el sol y entonces se puede ir secando. Mira. Un charquito solo. Un charco ahí. Wow, qué mojado. Tenemos que decir que es que el charco de verdad es que, o sea, esto aguanta mogollón, pero es que se ha vencido todas las piquetas se han vencido y se han venido hacia acá, entonces es que no aguanta, no aguanta la piqueta. Y la lluvia estaba llegando de allí, entonces han empapado a lo bestia. Bueno, que todo sea esto. Vamos a sacar todo ahí. Que seque un poquito. Vamos a sacarlo. Vale, dentro está todo seco. Bueno, aquí hemos dejado todo al solecito. Pero es que mirar cómo está todo inundado. Por ahí. Todo eso está inundado.
Por ahí también todo ese camino inundado. Las almohadas. Ya habéis visto el charco de las bicis. Y el charco de la tienda. Y esta tienda aguanta un montón, el agua. Hemos llegado a estar en Cuba, me acuerdo que estuvimos, ¿te acuerdas, Irene? En Cuba cuando nos inundamos. Sí, sí. Que tuvimos que cambiar la tienda de sitio a medianoche. Ahí estábamos completamente encima de un charco de agua y no se quedó así, ¿eh? Bueno, vamos a sacar la tienda de aquí y la vamos a dejar un poquito al sol. Bueno, y este es el suelo. Este es el suelo de abajo de la tienda. Así ha quedado. Y ahí las bicis también, la verdad es que ahí tapaditas han aguantado bien al lado del árbol. Por cierto, no os hemos enseñado una cosa que está muy chula, que hay una torre que no sé para qué es, pero que está decorada, muy chulo, con un caballito de mar, pero es que está hecho todo con materiales encontrados en el mar, con basura reciclada que se han encontrado en el mar. La mierda que tiramos. La mierda que tiramos al mar. Hay ahí un contenedor, los restos de un contenedor de La Rioja. De gobierno de La Rioja, porque el mar de La Rioja, todo el mundo lo conoce, o sea, está muy pegado a Portugal. Qué fuerte, tía. Desde La Rioja hasta las playas de Faro. Bueno, a ver cómo ha quedado, cómo se porta la tienda. Se porta muy bien, aunque se ha mojado por dentro, pero es que lo que ha caído no es normal. Y es que viene otra tormentita. Pues después de la tormenta, estar paradas un día sin pedalear, parece que nos da una tregua. Hay nubes así que amenazan con que nos va a caer otra vez, pero hemos mirado el tiempo y parece que nos da una tregua de unas cuantas horas, así que vamos a aprovechar, vamos a pedalear, así que vamos a tirar un poquito. Vamos a aprovechar que no llueve y a ver. Sí, porque hoy creo que acampamos por ahí y a ver lo que nos encontramos, y mañana... porque estará todo un poquito mojado. Sí. Bueno, venga, vámonos. Venga, vamos. Comenzamos a pedalear con un magnífico sol sobre nuestras cabezas. Pues tenemos esta pasarela. ¿Cuántos kilómetros? 5 kilómetros. Aunque estamos en la región del Algarve, la primavera es así de caprichosa, y tan solo media hora después de haber salido del camping, empieza a llover. Comienza otra tormenta. Por suerte, encontramos este chiringuito de playa, cerrado en esta época del año, donde nos refugiamos. Ni tan mal, ¿no? Sí. Vale, pues déjate ahí, porque... Claro, con cuidado que no se deja, Y es en estos momentos en los que nos damos cuenta de lo mucho que nos gusta viajar de esta manera, sin prisa. En este caso es la lluvia la que nos hace parar y simplemente observar la tormenta. Pues parece que sale el sol otra vez, por allí. Sí, sale el sol. Vamos a aprovechar. Vamos a ver si es verdad. Así que vamos a continuar. Vamos a recoger aquí toda la parafernalia. Perdón, la tormenta ya parece que se va como hacia allá ya. Por allí. Por allí. No sé si se aprecia. Venga, vamos a continuar. Pues venga. Yo aquí mira, está guay para acampar, ¿eh? Joder, o sea, de verdad que si esto lo hubiera visto. Es que arriba, el sitio este arriba, tiene una ducha, tiene baños. Yo esto lo llegamos a ver ayer. Ya, pero y bueno. venimos para acá, directa. Bueno, pues hemos decidido
Teníamos dos opciones. Una, ir a un chiringuito que ponía en Google que estaba cerrado temporalmente, pero es un chiringuito de esos de playa, que seguramente que si hace buen tiempo iba a estar más gente por ahí. Y otra de las opciones que tenemos es irnos a un castillo que hay como en mitad de las montañas y que parece que tiene buena pinta. Tenemos que subir, como apartarnos de las costas, unos 20 kilómetros, pero yo creo que va a merecer la pena. Al final hemos decidido ir al castillo. Castillo siempre bien, seguro. Y además es una zona muy verde por ahí, de bosque. Si no es el castillo, pues será por ahí. Tenemos que decir, estamos dejando, como hemos dicho antes, para ir al castillo, estamos dejando la costa más alejada, nos estamos adentrando hacia el interior. También un poco nos queremos alejar de toda esta zona porque no nos está gustando mucho. Es una zona no solo muy turística, que también, sino un turismo muy snob. Está todo lleno de campos de golf, resorts, mansiones, urbanizaciones de lujo por todas partes. Y ahora que nos hemos alejado un poquitito para el interior, estamos empezando a ver casas normales, viviendas. Y esa es una de las razones por las que hemos elegido interior ante la costa. Bueno, esto ya es otra cosa, otras vistas. Uf, no tiene nada que ver. A ver si no se pone peor, también te digo. Qué bonito está. Está muy bonito. Ha sido un cambio brutal meterse un poquito para el interior. Sí, han sido como 5 o 10 kilómetros para el interior. Y el cambio ha sido tremendo, de casas opulentas, grandes, gigantes, campos de golf. Todo a súper lujo, cochazos que vamos, que con eso pagas tres casas. Hemos visto Ferraris, o sea, ahí, no sé, es que yo no, de todo. Normalmente no veo Ferraris. Entonces... Ese ambiente no nos gusta. Ha sido 10 kilómetros para adentro y mirar, o sea... Es que es guapísimo. Esto sí. ¡Ay, está allí el castillo! Que no lo veo. ¡Ay, es verdad! Sí, tío, siempre me pasa lo mismo con los castillos. Allí, a ver. Allí, no se va a ver. Vamos a ver el castillo, a ver cómo es. ¡Oh! ¡Dios! Ya llegamos al castillo. ¡Qué guapo, Pues está cerrado, no se puede entrar. Está cerrado, entonces vamos a buscar por aquí al lado, justo al ladito. Tiene una pinta muy buena, así que vamos a buscarlo y a instalarlo. Encontrar un sitio para acampar y pasar la noche tranquilas en este entorno no fue nada difícil. Esa noche bajaron las temperaturas más de lo esperado. En un ambiente húmedo y con una tienda de campaña sin casi ventilación, pasó lo que tenía que pasar. Bueno, pues estamos ya metidas en la tienda. Está todo mojado ya de humedad. A ver cómo nos levantamos mañana. A tan solo 100 metros sobre el nivel del mar, la recompensa de llegar hasta allí y poder disfrutar de la vista panorámica de la región de la Albufeira hace que el desafío físico de algunos tramos, sobre todo con la bici cargada de alforjas, merezca la pena. En el siguiente capítulo te contamos por qué el castillo de Paderne es tan representativo para Portugal y su bandera. Y si quieres seguir viendo este careto, ya sabes, suscríbete.